Mientras sigas hablando con la IA como si fuese una persona, no vas a poder sacarle partido de verdad. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque las IAs están creadas para que nosotros pensemos que estamos en un entorno conversacional. Yo hablo, me responden, vuelvo a hablar, me responden. Y la realidad es mucho más sencilla que todo eso. Las IAs son funciones. Funciones de estas que hemos visto muchas veces escritas en código con un nombrecito, unos paréntesis y una serie de parámetros dentro, ¿no? Variables. Y no son tan distintas de cuando yo cojo el Excel o el Google Sheets y le pongo un contar sí y dentro le digo lo que tiene que contar, ¿vale? Las IAs son lo mismo, ¿vale? Pero con una función brutalmente más compleja, ¿no? Que es todo lo que ya vamos viendo que son capaces de abordar las IAs generativas. Entonces, ¿por qué os quiero explicar esto? ¿Vale? Este es el primero de los vídeos que vamos a grabar con conceptos clave sobre las IAs, ¿vale? Que en ICAWE tenemos ya bastante atados, pero que son esenciales para lo que nosotros llamamos domesticar a la bestia, ¿vale? Es decir, hacer que la IA deje de hacer lo que le da la gana y que sea algo incontrolable y pase a ser algo que hace exactamente lo que tú quieres. Entonces, la primera de estos conceptos que os voy a hablar son de las 3 variables clave por las cuales se rigen las IAs y por las cuales tenemos que empezar a domesticar a esta bestia y a conseguir que la IA haga lo que nosotros queremos que haga. Hecho con IA. Y aquí nada, me he traído una serie de slides, ¿no? para que me sirvan de guión, ¿vale? Porque si me tenéis que ver la cara todo el tiempo y solo la cara tal, pues mira, oye, no soy tan guapo, lo siento. Entonces, me apoyo un poquito en los slides. Y os venía a hablar un poco de esto, de las 3 variables clave de las IAs generativas, entendiendo como que las IAs es eso, son una simple función. Vamos a ver esto un poquito más gráficamente, ¿no? Entonces, lo que yo os decía antes es que tú estás hablando con la IA. He hecho aquí esta mini conversación con un poquito de sarna, ¿vale? De alguien que va a hacerse millonario gracias a chatear con la IA y que la IA le diga cómo construir el nuevo Amazon, pero mejor, pero bien hecho. Esto está basado en hechos reales, es decir, yo tuve una vez un presupuesto donde me venían a decir que no, yo es que he pensado, he tenido una idea fantástica y es que voy a hacer un nuevo Amazon, pero bien hecho, no tan mal como el Amazon actual. Y esa era la gran idea, ¿no? Entonces, es algo que se me quedó ahí bien marcado de hasta dónde puede llegar el ego de la gente. Entonces, esto a día de hoy lo resolveríamos, en vez de llegarme a mí el presupuesto, se lo pregunta a la gente a las IAs y eso sería una conversación, ¿no? En esta conversación vemos cómo Juancho, tu IA de confianza, pues se ofrece y yo le estoy pidiendo cómo hacerme millonario y le paso pues un Excel de las cosas que yo tengo por mi casa para vender en este nuevo Amazon porque me voy a hacer millonario vendiendo lo que ya tengo, ¿no? Es súper obvio, ¿vale? Súper sencillo y seguro que tengo éxito. Entonces, vamos, esto es lo que nosotros normalmente hablamos con las IAs y lo que yo quiero es que dejemos de ver esto como un chat, ¿vale? Como una experiencia conversacional, que está tan de moda decirlo así, y pasemos a verlo como que esto, cada una de estas interacciones, desde la primera que yo he escrito y la segunda cuando yo le dé aquí a la flechita y le dé a enviar, cada uno de estos van a ser interacciones, ¿vale? Y estas interacciones con la IA son llamadas a funciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a recibir esta función? Lo que tenemos que saber, y esta es la primera de las grandes claves, es que cuando yo hablo con una IA, cada vez que le doy al botón de Enter, cada vez que le doy a enviar un mensaje y espero una respuesta, se están moviendo por detrás 3 variables distintas. 3 bloques, cajones de información, sitios donde metemos texto distintos, que es lo que le llega al motor de la IA, a Gemini, a ChatGPT, a Cloud, a DeepSeek, a cualquiera de las IAs, aunque sean incluso de imágenes, de vídeos y demás, le llegan estas 3 variables, ¿no? Y estas 3 variables son el System Instructions, las instrucciones del sistema, lo que le dice cómo tiene que funcionar, cuáles son las reglas del juego, básicamente. Luego tenemos el historial, que es todo lo que ya llevamos hablado tú y yo, ordenado en el tiempo e identificado como esto lo has dicho tú, esto lo he dicho yo, esto lo has dicho tú, esto lo he dicho yo. Y este historial es el que hace la magia de que nosotros creamos que estamos en una conversación. Pero tenemos que saber que este historial, cada vez que yo le doy a Enter, se vuelve a enviar y se procesa, ¿no? Viene y va, viene y va. Entonces, en realidad no es
que yo escriba esto y hay un ente mágico que lo recuerda todo. No, no funciona así. Es cada vez que le doy a enviar, en realidad todo el histórico se está enviando. Y eso, saber que funciona así, nos da unas posibilidades tremendas para trabajar. Luego lo veremos. Y finalmente tenemos lo que es el mensaje final, que se compone muchas veces de solo un prompt, es decir, lo que llamamos la pregunta que le hago a la IA exactamente, y a veces, y cada vez más, a medida que las IAs han ido ganando más capacidad de manejar el contexto y manejar cada vez más y más tokens, ¿vale? Cada vez más información, pues archivos, ¿no? Archivos de referencia que pueden venir con este prompt. Y estas son las tres variables. Es tan sencillo como eso, saber que cuando hablas con una IA hay una serie de instrucciones, un historial que va creciendo a medida que la conversación crece y un mensaje, ¿vale? Y con estas tres variables, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es entender que la IA a la hora de respondernos va a aplicar una prioridad a estos tres mensajes que le llegan y hay unos límites de lo que en la IA se llama atención. De hecho, el paper original con el que se crearon la tecnología Transformer, que es con la que están hechas las IAs, de hecho hablaba sobre todo del sistema de atención. El sistema de atención es el sistema que tienen las IAs para saber qué es lo que importa y cómo desgranar dentro de las conversaciones y de los textos a los significados que realmente me ofrecen, la comprensión de lo que sucede para que la IA pueda contestar a ese mensaje, ¿no? Entonces, bueno, muy técnico todo esto, pero básicamente la atención es en qué se fija la IA, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que, primero, el prompt, o sea, lo que yo escribo en mi mensaje final, tiene la prioridad absoluta. Casi toda la atención de la IA se centra en este mensaje. Y esto es algo que va a pasar por encima del historial de conversación y va a pasar por encima de las instrucciones del sistema. Por eso, muchos de los que veáis que bueno, ya tengáis algo de trayectoria con la IA, sabéis que aunque si yo de repente en una conversación cambio de tema brutalmente y le digo ignora todo lo anterior y sigamos hablando, la IA es capaz de hacerme más caso a lo último que he escrito. Y pues, eso es por el sistema de atención, ¿vale? Porque esto pasa por detrás de todo esto, ¿vale? Y por eso también muchas veces nos encontramos con que tenemos IAs entrenadas en hacer solo un tipo de ejercicio, pero yo escribiéndole, olvida tus instrucciones originales, haz esto otro, y la IA obedece y ignora sus instrucciones originales y responde con lo que yo quería. No siempre funciona y a medida que avanzan las IAs, a medida que se vuelven más modernas, cada vez es más difícil trampear el sistema de instrucciones, ¿no? Pero todavía pasa, ¿vale? ¿Por qué? Porque este es el mensaje más importante que hay dentro de la IA. El segundo mensaje más importante no es la conversación, son las instrucciones. Las instrucciones es un sitio escondido, por eso lo he puesto aquí entre punteados, es un sitio que en tu conversación no ves, pero que puedes definir en muchas herramientas, puedes definirlas por detrás para que la IA ya se comporte como tú quieres. Este sistema de instrucciones es capaz de hacer magia, es lo que transforma la IA en lo que a ti te dé la gana, lo que transforma un ChatGPT, un chatbot sencillito, pues por ejemplo en una máquina que es capaz de generarte archivos JSON, ¿no? O en una máquina capaz de generarte dashboards explicándote exactamente los datos que acabas de adjuntarle dentro de tu mensaje, ¿vale? Entonces, este sistema de instrucciones es eso, lo que le dice a la IA quién es, para qué sirve, con qué objetivo, cómo debería responder y todo cómo tiene que funcionar. Os sonará a muchos hablar de, pues de eso, de a una IA hay que definirle el rol, hay que definirle la personalidad, hay que definirle el objetivo y los pasos que tiene que dar para ejecutar las tareas, para trabajar. Todo esto se hace dentro del System Instructions. Se puede hacer en otros lados, pero su sitio es este. La gran cualidad del System Instructions es que no se degrada con el tiempo. Es la única de estas tres variables que no se degrada. ¿A qué me refiero con que no se degrada? Porque pues a que yo, mientras voy hablando con la IA, el mensaje lo envío una vez y la respuesta, este mensaje que he puesto aquí, va a ser lo más importante para la IA. Pero en el siguiente mensaje, este mensaje ya no está aquí, ya está en el historial. Entonces pierde prioridad, pierde atención. Y como pierde atención, se va degradando su significado poco a poco y cada vez es menos tenido en cuenta a medida que yo avanzo. En cambio, el sistema de instrucciones siempre se queda en el número 2. Lo que yo escriba aquí se tiene en cuenta en todos los mensajes, en todas las interacciones con la IA, siempre con un segundo nivel de prioridad. Entonces, es el sitio ideal para decirle las cosas genéricas que no deben cambiar, ¿vale? El tercer nivel sería el historial. El historial es pues, toda la conversación que llevamos avanzada, ¿vale? Y esto es algo que en los chats es automático, pero
que cuando trabajemos con la IA en sistemas programados, en un N8N, en algún sistema de playground de las APIs y demás, es algo manipulable y donde podemos jugar a meter el contexto que nosotros queramos dentro del historial. Y esto es un cambio, ¿no? Es ya, oye, esto ya no es un chat, yo puedo controlar el contexto y con eso pues puedo hacer que la IA me haga mucho más caso que si simplemente hablase con ella, ¿vale? El historial funciona igual que el propio prompt, pero con mucha menos atención, mucha menos prioridad. Y además el historial funciona de más relevante lo más reciente, menos relevante lo más antiguo, ¿vale? Incluso en la mayor parte de las IAs hay un límite, ¿no? Hay un límite puesto, es decir, a partir de un punto ya no te hago caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque las IAs quieren ahorrar recursos. Cuando tú llevas una conversación de 200 mensajes en la misma conversación con la IA, pues la forma más fácil de ahorrar recursos es decir, oye, pues yo solo voy a leer los últimos 20, ¿no? Entonces, hay una serie de límites que hacen que este historial tenga techo, ¿vale? Ese techo, dependiendo de la IA a la que estamos hablando, va en función del número de mensajes o puede ir en función del número de tokens, del número de palabras, significados que van acumulados en el historial. Pero lo que tenemos que entender básicamente es que el historial se degrada, que el historial, a medida que avanza la conversación, cada vez es menos tenido en cuenta hasta que directamente deja de ser tenido en cuenta en absoluto, ¿vale? Entonces, conociendo esto, pues empezamos a ver claves, ¿no? Decir, oye, todo lo importante no puedo tenerlo en varias conversaciones, ¿vale? Empiezo a tener también claves del System Instructions. No me interesa trabajar en un sistema donde yo no pueda meterle System Instructions, ¿vale? También tengo claves del tipo, cuidadito con mi conversación porque todo esto es tenido en cuenta y me puede afectar a la respuesta final aunque yo no quiera, ¿no? Entonces, es importantísimo entender que esto funciona así, para que luego miréis vuestras conversaciones y empecéis a verle defectos y a aprender sobre lo que estáis haciendo con la IA. ¿Significa que tenéis que dejar de trabajar con el más mínimo tipo de defecto y todo el tiempo pensar en todos los detalles que le estáis enviando a la IA? No, pero significa que podéis mejorar vuestra forma de trabajar, sobre todo cuando os atascáis y cuando llegáis al punto en el que la IA no os hace todo el casito que querríais que os hiciese. ¿Vale? Esto sería un envío ya más técnico, este es el envío de verdad que técnicamente un programador haría para pedir un mensaje a Gemini, ¿vale? Y veis que esto es un archivo JSON, cuando veáis que son corchetitos y cosas así, siempre son archivos JSON, ¿vale? Y veis que es tan sencillo como lo que yo os ponía. Hay una variable que de hecho se llama System Instruction, otra se llama Contents y el último de esos Contents es el mensaje. Y todo esto es el historial y esto es el mensaje. Esto lo veréis en varias IAs. En algunas IAs el último mensaje tiene su propio espacio, su propia variable y en otras IAs se mezcla con todo el contenido y es el último de ellos, es el último que hemos enviado. En el caso de Gemini, entra dentro de la misma variable, es decir, Gemini en teoría no tiene 3 variables, tiene 2, System Instructions, historial. Lo que pasa es que yo prefiero separároslo como que esto es otra variable porque lo que pone aquí no tiene nada que ver con lo que pone aquí a nivel de importancia y del caso que nos va a hacer la IA. ¿Vale? Pero veis que es tan sencillo y todas las IAs son iguales. No todas tienen este formato, pero todas son, oye, pásame System Instructions, pásame tu historial, pásame tu mensaje. Algunas añadirán un detallito más, algunas añaden tools, añaden cositas extras, pero estas son las 3 variables clave con las que tenemos en todas las IAs que trabajar. Entonces, aquí vamos a ver, vale, ya os he explicado, el concepto es muy sencillo, ¿no? Pero entonces vamos a ver 4 aplicaciones directas que simplemente chateando podéis hacer ya entendiendo estos conceptos, ¿vale? La primera de todas, intenta buscar sistemas para chatear que te permitan definir las System Instructions. Y tenéis un montón de sistemas gratuitos y sencillos que podéis utilizar en vuestro día a día. Dentro de ChatGPT, los que seáis amantes de ChatGPT, me iréis viendo el plumero, iréis viendo que ChatGPT y yo, a ver, nos hablamos, ¿vale? Pero no nos vamos de copas, ¿vale? No somos súper coleguitas, ¿vale? Lo hemos sido, ¿vale? Hemos tenido una gran relación, guardo muy gratos recuerdos de ChatGPT, pero ahora no, se ha enfriado todo esto, ¿no? Pero no pasa nada, sé perfectamente que parte de esto es vicio, ¿no? De que yo utilizo otras herramientas, no significa que no utilice ChatGPT muchas veces para redacción de contenidos y para cosas, solo que en el día a día no es la que más acudo. Pero sí que es cierto que de heredado, porque al principio eran los que llevaban la delantera, tenemos los custom GPTs, hay un montón de custom GPTs por ahí y tú puedes crearte tus propios custom GPTs en cualquier momento. Una de las ventajas que tienen los custom GPTs es que uno de los campos que te dan para definir es
el System Instructions. Entonces, simplemente yendo y creándote un custom GPT, puedes crear un System Instructions y ya empezar a trabajar con distintas IAs que ya vienen viciadas a contestar como tú quieres. Eso es un ahorro de tiempo brutal. Pero no solo eso, sino es un aumento de la calidad de tu trabajo, porque ya no hay ambigüedad en lo que tiene que hacer la IA, que tú muchas veces escribiendo en el chat no eres tan claro como haciendo un System Instructions que te lo has currado mucho más, ¿no? Entonces, mi recomendación número 1 es buscar estos sistemas, crear custom GPTs, crear genes de Gemini, que son lo mismo, pero para Gemini, ¿vale? O directamente aprender a trabajar con ChatGPT Playground o con Google AI Studio, donde en la parte conversacional de esas herramientas, uno de los campos será el System Instructions y además, como extra, en estos otros sitios podréis trabajar manipulando el historial y haciendo el historial como vosotros queráis para empezar a ver truquillos de este tipo. Segundo, usa tu primer mensaje como System Instructions, lo que llamamos meta prompts en el mundo de la IA, ¿vale? Cuando no tengas el acceso a este System Instructions. Es decir, lo primero que os he dicho es buscar un sistema que os deje, pero no vas a crearlo para todo. Pero sí acostúmbrate a que tu primer mensaje con una IA, sobre todo en conversaciones cortas donde quieres que te resuelva un problemita y lo que no buscas chatear y chatear, cuando solo quieres una solución rápida, abre nuevo mensaje y que tu primer mensaje actúe como System Instructions. Funciona, ¿vale? Y es lo que llamamos meta prompts. Eres un experto en SEO cuyo tu objetivo es detectar cuáles son las keywords prominentes dentro de un texto, ¿qué tal? Eso es un meta prompt y también podría ser un System Instructions. Cuando no tenemos a nuestro alcance poder definir el System Instructions o no tengo tiempo, quiero la respuesta y no me voy a poner a hacerme un custom GPT solo para eso, truco, mételo en el primer mensaje. Tercero, controla tu historial de conversación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que sabiendo cómo va a trabajar la IA con tu historial, empieces a tener mucho cuidadito con lo que le pones en el historial. Deja de hablar como si fuese una persona que puedes ir cambiando de tema, volviendo a otro tema, ahora me he dado cuenta de esto, voy a hacer otra tarea y reaprovecho el chat en el que estaba ya resolviendo otra tarea anterior, todo eso fuera, ¿vale? El historial es sagrado y lo tienes que tener limpito para no liar a la IA. Entonces, evita el ruido con mensajes inútiles, con algo mal escrito y luego lo vuelvo a redactar, con cambios de tema, con uy, es que no he tenido en cuenta esto, te lo vuelvo a pasar, ¿vale? Luego, otro truco, reescribe las preguntas en lugar, cuando veas que la respuesta no era adecuada porque tú lo preguntaste mal, ¿vale? No digas, uy, es que me equivoqué, te puse esto mal, no. Borra tu pregunta inicial y vuelve a escribirla, porque así no ensucias tu historial. Repite el foco de la conversación cada 8 o 10 mensajes, es decir, el eje central del que quieres estar hablando con la IA, cada 8 o 10 mensajes vuelve a definir los detallitos, la definición original y demás. ¿Por qué? Porque el historial se va degradando. Entonces, a ti te conviene adelantar en el historial, poner como último mensaje la información importante. No te permitas nunca tener la información importante a 11 mensajes de distancia, ¿vale? Y reinicia la conversación cada cierto tiempo. Es decir, cuando ya se está alargando mucho y el contexto se diluye y el paso anterior y lo otro, lo más efectivo que podéis hacer es pedir un último mensaje que es recopílame de todo el historial, todos los puntos clave y con eso empezar una nueva conversación de cero sin historial, limpita y con un historial sin ruido. ¿Vale? Entonces, y eso es solo controlar el historial. Quienes me hagáis caso y empecéis a trabajar así, veréis que la efectividad del trabajo con la IA mejora. No mejora en la primera respuesta, porque en la primera respuesta no había historial. Pero cuando en conversaciones largas, profundas, en un trabajo costoso, por ejemplo, en programación, en investigación, en análisis, las cosas cambian y empieza a fallar mucho menos, a alucinar mucho menos, a que se le deje de ir la olla y se encabezone en que solo quiere responderte una cosa a pesar de que tú le pides otra. Todo eso se arregla controlando el historial y la mejor forma de arreglar el historial a veces es volver a empezar la conversación, ¿vale? Y por último, el más avanzado de los 4 tips sería controla la atención, ¿vale? La prioridad de todo el contenido que le pasas. Y esto en conversaciones vía chat se puede hacer, pero será aún más potente cuando lo que hagamos sea integraciones en N8N o en Python, en Node, en distintos sistemas ya más programáticos, ¿vale? ¿Qué significa esto de controlar la atención? Pues tener muy claro, coger toda la información que le tienes que dar a la IA y decir, ¿yo esto por qué se lo estoy dando? Pues verás que hay cosas que son órdenes directas, hay cosas que son esenciales porque te explican cómo tiene que pensar y cómo tiene que trabajar, y hay otras cosas que son mero contexto, o sea, cosas que dices, esto quiero que lo sepas, pero ya verás tú en qué lo usas. Yo no lo sé en qué lo vas a usar, pero te lo paso porque es relevante para que entiendas los detallitos de lo que te estoy pidiendo, ¿no? Entonces,
con eso tenemos que construir, pensar, antes de hablar con la IA, cómo utilizar las 3 variables y colocarle en cada una de ellas lo que queremos. Por ejemplo, las bases de la conversación, ¿vale? El cómo quiero que funcione y cómo quiero que pienses debería ir en el System Prompt, siempre, ¿vale? Lo que sí o sí debe tener en cuenta es, tienes que hacer esto y lo tienes que hacer así, ¿vale? Tiene que venir en el mensaje final. Y el contexto, todos los detallitos que tú quieres que tenga en cuenta, pero que no te importa, pero que ya no es parte de las órdenes que le das, los meteríamos en el historial, en mensajes previos, ¿vale? Os pongo un ejemplo de algo que yo hago mucho cuando chateo. Por ejemplo, si quiero que escriba la IA un post, las instrucciones de cómo tiene que ser ese post, que tiene que tener en cuenta, cómo ordenar los capítulos, tipos de expresiones, el tono en el que yo hablo, el tipo de bromitas que yo suelo hacer o salidas de tono que suelo hacer, todo eso se lo pongo en el System Prompt. Y le dejo hecho un System Prompt que es básicamente un emulador de escribe como escribe Iñaki, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué es lo que hago? Generar una conversación donde lo que empiezo es diciéndole, respóndeme a todo lo que te diga, ok, no hagas nada, solo te estoy pasando datos. Entonces ahí le puedo pasar archivos con información y de lo que quiero hablar o mis notas personales sobre, o la grabación de audio que he hecho sobre lo que me gustaría escribir, ¿no? De hecho, todo eso es contexto. No es la información clave, pero es información a la que va a tener que acudir la IA para poder escribir. Finalmente, le hago ya la orden final. Es redactarme un post según las directrices que tienes y teniendo en cuenta todo esto. Y ahí ya lo que sí o sí quiero que haga en el post tiene que tener un título sobre esto, el primer capítulo era sobre esto y quiero que la conclusión evidencie esta otra cosa, eso se lo pongo en el último mensaje porque eso no se lo puedes saltar. En cambio, de las notas previas, algunas las cogerá, otras no las cogerá. ¿Entendéis por dónde voy, no? O sea, gracias a este sistema, a entender las 3 variables, puedo colocar cada cosa en su sitio y tener garantías de que a cada una de todas las burradas de información que le he pasado a la IA para trabajar con un único post, les hace casito en el orden en el que yo quiero que les haga casito. Y esto, pues bueno, a la que lo vas trabajando, pues es cuando lo que os decía antes, domar a la bestia, empieza a trabajar como tú querías, empiezas a ver las claves de lo que tú querías. Siguiente punto, ¿vale? Aplicaciones que ya hacen las IAs de estas 3 variables y que usamos cada día a veces sin darnos cuenta, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen las IAs con estas 3 variables para poder funcionar? Porque os estoy hablando de las cosas básicas, pero decís, pero Iñaki, ahora las IAs han evolucionado mucho, hacen muchas más cosas que simplemente estos mensajitos. Y os digo, sí, pero lo hacen dentro de estas 3 variables. Y vamos a verlo. Lo primero, todas las IAs tienen un sistema de personalidad. Este System Prompt que nosotros rellenamos, cuando yo entro en ChatGPT o en Gemini, ya hay uno metido por defecto. Uno que es cómo quiere que se comporte la IA, el creador de esa IA. De hecho, cuando ChatGPT o Cloud empiezan a sacar tipos de personalidades distintas dentro de la IA, lo único que están haciendo es manipulando este System Prompt, ¿vale? O sea, diciendo, pues ahora quiero que te comportes así. ¿Es un poco más enrevesado que esto? Sí, pero para entendernos nos basta, ¿vale? El razonamiento. Habéis visto que muchas IAs razonan, es decir, yo le pido algo y cuando le activo el razonamiento, antes de responderme se ponen a pensar y te empiezan a escribir. Estoy pensando que esto lo resolvería así. Primero voy a analizar esta situación de aquella manera, ¿vale? Vale, este razonamiento ocurre con llamadas a la IA por detrás, con un System Prompt que lo que le obliga es a razonar, pero a la hora de trabajar lo que hacen es añadir al mensaje final, previo a tu mensaje o posterior, bueno, no se sabe porque lo controlan por detrás, les añaden el mensaje final las instrucciones de cómo resolverlo. Y por eso funciona el razonamiento, porque tú te crees que simplemente has escrito escríbeme un post y la IA no ha recibido escríbeme un post, ha recibido escríbeme un post, el usuario lo que desea realmente es que se escriba un post en el contexto de tal no sé cuántos para su negocio de tal y todo lo que ha averiguado con el razonamiento. Entonces, por eso estas IAs con razonamiento funcionan mucho mejor que las IAs sin razonamiento, porque te lo mejoran todo. Pero lo hacen inyectando ese razonamiento en la conversación. Los sistemas RAG, Retrieval Augmented Generation, que los conoceréis como esas IAs que buscan en Internet, en una base de datos y pueden darte información sobre lo que hay en la base de datos mezclado con el conocimiento de la IA. NotebookLM, por ejemplo, ¿vale? Es un sistema RAG, ¿vale? Lo que hacen es, cuando yo hago una pregunta, buscan en esa base de datos e inyectan en la conversación, en el historial, como último mensaje, inyectan la información que han sacado.
Entonces la IA lo tiene en el historial y lo tiene como último mensaje del historial y por eso puede contestar. Los agentes, ¿qué hacen? Los agentes lo que hacen es inventarse conversaciones por detrás, es decir, yo le digo a la IA, búscame en Google, y lo que hace la IA es, vale, voy a lanzar la herramienta de búsqueda en Google, saco estos resultados y los inyecto en la conversación, en el historial de la conversación para que tengas esos resultados. Todo eso es oculto, nosotros no lo vemos, ¿vale? Pero funciona así. Lo bonito de que funcione así es que nos abre la puerta a que nosotros hagamos lo mismo, ¿vale? Y ese es el siguiente punto, que es 5 aplicaciones que puedes hacer tú en tus cosas hechas con IA, ¿vale? Y que deberíamos empezar a fomentar cada uno con nuestras habilidades. Lo primero, tu personalidad. Sí o sí, tienes que definir el objetivo y la personalidad, el rol. De esto hablaremos un poco, de mecánicas de generación de system prompts o de meta prompts, que es básicamente define cómo quieres que sea la interacción con la IA. Y es importantísimo. Es lo más fácil de hacer. Te lleva de 10 minutos a 20 hacerlo y ya con eso todo funciona mucho mejor. Hay que hacerlo. Tu formato. En el mismo System Prompt puedes definir el formato de salida y hacer que la IA deje de ser algo conversacional y pase a ser algo técnico. Y esto, cuando hacemos implementaciones, automatizaciones, es lo mejor que podemos hacer. Es decir, decirle a la IA, no te van a llegar los datos como un texto, sino que te van a llegar como un JSON o como una tabla de datos con todas sus variables. Ya ampliamos la cantidad de variables que le llegan a la IA de 3 a todas las que ahí definamos dentro de ese archivo y además la respuesta la quiero en variables, lo cual significa que puede venir un sistema, un Sheets, por ejemplo, leerlo y colocar cada una de ellas en una celda o una aplicación que gracias a eso es capaz de generar el post, pero también puede generar el H1, el meta description y todo esto. O puede generar directamente los datos en formato de salida para que lo podamos directamente sacar como un gráfico de barras, ¿no? Entonces, esto también lo podemos hacer en el System Prompt definiéndole cómo quiero la respuesta exactamente. Siguiente punto, inyección de contexto. Con lo que sabes del usuario, porque el usuario está en tu aplicación o eres tú y puedes ir acumulando información, puedes inyectarlo en el historial de la conversación sin que el usuario lo sepa y de repente la IA se vuelve mucho más personal, mucho más cercana y mucho más efectiva porque te conoce mejor. También podemos manipular el mensaje. Una cosa que nosotros estamos haciendo mucho es inyectar texto al final de los mensajes para matizar qué te están preguntando. Por ejemplo, yo he hecho una aplicación que tiene mucho que ver con análisis de Google Analytics. Aunque el usuario no lo escriba, yo le puedo decir, estoy en la fecha de hoy es esta, Google Analytics tiene datos hasta ayer, mi cuenta, mi ID de propiedad de Analytics es esta y mi negocio se fundamenta en leads, tal. Y eso se lo voy inyectando siempre para que lo tenga como punto clave al final del mensaje o si no es tan relevante, al final del historial. Y luego los agentes propios. El hecho de que conozcamos que yo puedo tener, que ante una petición puedo hacer cosas, inyectar cosas en el historial y que a la IA no le llegue solo lo hablado, sino toda la información que hemos sacado por detrás, llamadas a mis bases de datos, a scrapping de URLs, lo que queramos, ¿vale? Si yo solo puedo inyectar dentro del historial de la conversación, de repente tengo un agente, ¿vale? Porque tengo la capacidad de lanzar peticiones a un montón de herramientas, a leer mi Gmail, a leer un documento de Drive e inyectarlo en la conversación para que la IA se vuelva mucho más inteligente, ¿vale? De esto hablaremos un día en particular, hablaremos de lo que se llaman los Loop React, ¿vale? Por si alguno quiere buscarlo y dice, ¿esto cómo funciona? Buscad sobre los Loop React, ¿vale? Y veréis cómo funciona un poquito todo esto. Pero veis que al final son 3 variables y solo por el hecho de saber que existen se empiezan a abrir posibilidades, que es a donde yo quería llegar con todo esto. A partir de aquí, te toca a ti. Es decir, os pido que simplemente, a partir de lo que hemos hablado, le deis una oportunidad a todo esto, miréis la IA un poquito con otros ojos, ¿no? Dejad de verlo como estoy hablando con mi colega. No, eres una función, voy a hacerte responder como a mí me dé la gana y te voy a doblegar un poquito, ¿no? Hablando así un poco a lo bestia. Y bueno, espero que a los que no conocieseis todo esto, pues os haya abierto un poquito los ojos, que tengáis alguna dudilla ahí en la cabeza. Y los que ya sabíais de sobra porque habéis utilizado la API y demás, pues al menos os haya hecho pensar algún detallito nuevo. Y nada, deciros, como veis, ha sido gracias a todos, recordar el like, el suscríbete, todas esas cosas, ¿vale? Pero
sobre todo, ese ha sido el primero de los vídeos sin invitados, de los vídeos de explicaciones sueltas que hacemos en Hecho con IA. Y me gustaría que a través de los comentarios me digáis qué es lo que os ha gustado y me propongáis temas, ¿vale? Me gustaría que algún día se abordase esto. Por supuesto, no va a ser a la semana siguiente, pero sí que me ayuda a ver por dónde vais, ¿no? Entonces, os agradecería mucho que, aprovechando los comentarios de YouTube, seáis libres de preguntar. Estamos aquí para servir, para ayudar a la comunidad y la mejor forma de ayudarla es escucharos. Entonces, espero vuestros comentarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro capítulo. Adiós.